En plena boda, mi prometida reveló ante todos que arruiné su perfecta historia de amor con mi mejor amigo. Me fui del altar sin mirar atrás y corté todo contacto. Ahora me pide otra oportunidad. Pero antes de hablar de eso, déjame contarte un poco de cómo soy. Siempre he sido alguien que valora mucho la estabilidad. No soy de esos tipos que tienen un montón de amigos o que andan por todos lados rodeado de gente. Lo mío siempre ha sido mantener relaciones fuertes y duraderas, empezando por mi familia, algunos amigos muy cercanos, y sobre todo, mi mejor amigo, Leo. Leo es de esos que tienen un don natural. Apenas entra en una habitación, cambia el ambiente. Tiene una energía que contagia. Es simpático, siempre está bromeando, y tiene esa forma de hablar que hace que todos se sientan bienvenidos. Desde que éramos adolescentes, él y yo fuimos como hermanos. En serio, confiaba en Leo más que en nadie. Nuestra amistad arrancó en la secundaria, y con el paso de los años, se convirtió en una de esas conexiones que uno cree que va a durar para siempre. Pasamos por muchas cosas juntos, triunfos, caídas, momentos que nos marcaron de verdad. Así que cuando apareció Clara en mi vida, no fue raro que Leo fuera uno de los primeros en enterarse. Desde el primer momento sentí que ella era diferente, algo especial, y no veía la hora de que conociera a las dos personas más importantes para mí. Conocí a Clara hace 3 años, en una barbacoa que organizó Leo. Era uno de esos días de verano en los que el sol brilla con fuerza y todo parece salir bien. Ella estaba ahí invitada por un amigo en común, y apenas cruzamos la mirada, sentí que algo importante iba a pasar. Su sonrisa tenía esa chispa que te atrapa, y su risa era tan auténtica que no podías evitar reírte con ella. Estuvimos charlando casi toda la noche, al final, nos pasamos los números. Al día siguiente le conté a Leo sobre ella, y se lo notaba contento por mí. Él siempre ha sido así, feliz por las cosas buenas que me pasaban. Le dije que pensaba invitarla a salir y como siempre, me dio su apoyo sin pensarlo 2 veces. Desde el comienzo, Clara y Leo parecieron llevarse bien. Al principio, me alegraba ver que mi mejor amigo y mi nueva pareja se entendían tan bien. Nunca se me cruzó por la cabeza que esa conexión pudiera tener otra intención. Clara y yo empezamos a salir poco después de esa barbacoa, y la relación se puso seria bastante rápido. Teníamos muchas cosas en común, una visión parecida del futuro, el mismo sentido del humor, y hasta coincidíamos en cosas pequeñas, como el gusto por las películas clásicas. Clara era alguien que siempre estaba buscando crecer, superarse, y eso me parecía admirable. Me enamoré de ella sin poner ninguna barrera. Ese primer año juntos fue increíble. Clara y yo pasábamos mucho tiempo juntos, y Leo seguía estando presente como el amigo cercano de siempre. Organizábamos cenas, veíamos partidos, y teníamos esas conversaciones profundas que te dejan pensando. Me sentía realmente afortunado de tener a esas dos personas a mi lado. Pero con el paso del tiempo, empezaron a aparecer pequeños detalles. Cosas que, en su momento, no supe interpretar, pero que hoy entiendo como señales claras. Uno de los primeros momentos que me hizo ruido fue una cena en nuestra casa. Clara preparó su famosa lasaña, y en medio de la cena, Leo soltó una broma sobre algo que ella le había dicho en un mensaje más temprano. No entendí bien de qué hablaban, pero recuerdo que Clara se rió de una forma distinta, casi incómoda. Cuando les pregunté de qué se trataba, cambiaron de tema al instante. Parecía algo sin importancia, pero esa escena se me quedó grabada. A partir de ahí, empecé a notar otras cosas. Había bromas entre ellos que yo no entendía, como si tuvieran chistes privados. No era algo que me molestara demasiado, pero me dejaba con una sensación extraña. Clara empezó a mencionar a Leo más seguido. Comentarios sueltos, como Leo es tan bueno en esto o Leo me ayudó con aquello. Frases que, por sí solas, no decían mucho, pero con el tiempo, fueron acumulándose. No quería parecer celoso ni paranoico, así que decidí no darle demasiada vuelta al asunto. Para cuando llegamos al 2.º año de relación, yo ya sabía que quería dar el siguiente paso. Pensé en proponerle matrimonio a Clara, y como no, la primera persona a la que acudí fue Leo. Me ayudó a elegir el anillo, e incluso me dio la idea de hacerlo durante una escapada a las montañas que teníamos planeada. La propuesta fue increíble. Clara dijo que sí entre lágrimas, y yo sentí que estaba empezando un nuevo capítulo lleno de promesas.
En los meses que siguieron, nos metimos de lleno en los preparativos de la boda. Clara estaba emocionada, aunque había algo en su actitud que no terminaba de cuadrar. A veces la notaba distante, como si algo le pesara en la cabeza. Cuando le preguntaba si estaba todo bien, me decía que era el estrés típico de organizar una boda. Yo quería creerle, porque sé que planear una boda puede ser una locura. Leo seguía muy involucrado. Se ofreció a ayudar con algunos arreglos, lo cual me pareció un gesto generoso, aunque en el fondo algo me incomodaba. Cada vez que lo veía con Clara, el ambiente se volvía un poco raro. A veces los encontraba hablando en voz baja en la cocina, compartiendo miradas o risas que no parecían del todo inocentes. Intenté convencerme de que estaba exagerando. No quería que mis inseguridades echaran a perder lo que teníamos. Pero justo una semana antes de la boda, hubo otro momento raro. Leo vino a ayudarme con unos detalles, y en medio de la charla, dijo algo sobre cómo cambia la vida después de casarse. El tono que usó fue extraño, como si hubiera algo detrás de sus palabras. Le pregunté a qué se refería, pero simplemente se encogió de hombros y cambió de tema. Una vez más, decidí no insistir. Y entonces, llegó el gran día. Estaba emocionado, aunque con un nudo en el estómago que no sabía explicar. Todo estaba planeado al milímetro, el lugar, la música, hasta las flores que Clara había elegido con tanto cariño. Pero ella, había algo en su forma de sonreír que no me cuadraba. Era como si estuviera forzando la alegría. Traté de pensar que era solo por los nervios del momento. Después de todo, era el día que habíamos soñado. Clara y yo habíamos puesto tanto empeño en cada detalle de ese día que parecía que nada podía salir mal. El lugar era como sacado de una postal, un jardín enorme, rodeado de árboles viejísimos, con luces colgantes que parecían estrellas flotando. Era exactamente como habíamos soñado. Como si estuviéramos viviendo una película romántica. Leo llegó temprano esa mañana para echarme una mano mientras me preparaba. Tenía ese estilo suyo tan típico, tranquilo, confiado, con una energía que hacía que los nervios se me bajaran un poco. Me hizo reír diciendo que seguramente iba a aparecer un tronco bailando el vals, pero también me puso serio cuando me dijo lo orgulloso que estaba de mí. Hoy empieza el mejor capítulo de tu vida, me dijo, dándome una palmada firme en el hombro. Y a pesar de todas las dudas que había tenido antes, en ese momento me sentí agradecido de tenerlo a mi lado. Cuando por fin arrancó la ceremonia, todo parecía estar saliendo perfecto. Clara estaba preciosa con su vestido blanco. Cuando la vi caminando hacia mí por el pasillo, por un momento el tiempo pareció congelarse. Mientras decíamos los votos, el resto del mundo desapareció. Por unos minutos, todo encajaba. Creí, de verdad, que estábamos por comenzar una vida juntos, una de esas historias felices que uno ve en las películas. Pero algo empezó a sentirse raro durante la recepción. Justo después de la ceremonia, Clara se excusó diciendo que necesitaba arreglarse el maquillaje. No me pareció extraño, es algo común. Mientras ella estaba fuera, Leo se ocupaba de saludar a los invitados y asegurarse de que todos estuvieran pasando un buen rato, como siempre hacía. Cuando Clara volvió, algo en su cara me llamó la atención. No era nada evidente, pero había una especie de rigidez en su expresión, como si estuviera aguantando algo. Pensé en preguntarle si estaba bien, pero opté por dejarlo pasar. Supuse que solo era el cansancio y la presión del día. La recepción siguió adelante sin problemas. Luego llegó el momento de los discursos. Mi papá habló primero, con palabras llenas de amor y orgullo. Después fue el turno de Leo. Subió al escenario con una copa en la mano, haciendo reír a todos con un par de bromas al principio. Luego cambió el tono. Este hombre que está aquí, dijo señalándome, es el amigo más leal que alguien podría tener. Me miró directo a los ojos. Siempre ha estado a mi lado, y si hay alguien que se merece ser feliz, es él. Clara, tienes mucha suerte de haberlo encontrado, pero también sé que él es muy afortunado de tenerte a ti. Felicidades a los dos. Fue un discurso corto, pero sincero. Todos aplaudieron. Yo también, sintiéndome genuinamente agradecido por tener un amigo como él. Pero Clara, ella no reaccionó como esperaba. Su rostro no mostraba emoción.
Lo miró mientras bajaba del escenario con una expresión que no logré descifrar. Había algo en esa mirada, rabia, tristeza, confusión, no sé, tal vez todo a la vez. Me dio un vuelco en el estómago, pero lo dejé pasar. No quería que nada empañara ese día. Después, mientras sonaba la música y los invitados llenaban la pista de baile, Clara se me acercó. Tenía una expresión rara, como si estuviera cargando algo muy pesado. Me dijo, con voz seria, que quería decir unas palabras. Pensé que quería agradecer a la gente, hacer un pequeño brindis o algo así. Así que sin pensarlo mucho, la acompañé hasta el escenario y le pasé el micrófono. Comenzó con una voz tranquila. Gracias a todos por estar aquí hoy, dijo mirando a la multitud. Este día significa mucho para nosotros. Es un privilegio tener a tantas personas queridas aquí acompañándonos. Hasta ahí, todo parecía normal. Pero entonces, su voz se quebró. Hizo una pausa larga, como si estuviera respirando hondo para juntar coraje. Y luego soltó, pero no puedo seguir fingiendo. El ambiente en la sala cambió de golpe. Todos dejaron de hablar. Las conversaciones murieron. Cada mirada se centró en ella. No puedo seguir con esto sin decir la verdad, dijo. Sentí que el corazón me latía con fuerza. Traté de entender qué estaba pasando, pero no me daba tiempo a reaccionar. Sé que este debería ser el día más feliz de mi vida, siguió diciendo, con la mirada baja. Pero no puedo mentirme más. No puedo casarme con alguien sin ser honesta conmigo misma. Y entonces, levantó la vista y miró directo a Leo. Durante años, he estado enamorada de otra persona, dijo. Y fue como si me sacaran el aire del cuerpo. Leo, siempre he estado enamorada de ti. La sala quedó en completo silencio. Fue como si el tiempo se detuviera otra vez, pero esta vez para hundirme. La sensación fue como un golpe seco en el pecho. Miré a Leo buscando alguna explicación, alguna señal de que esto era una mala broma. Pero él parecía tan confundido como yo. Su cara reflejaba puro asombro. Clara siguió hablando como si esas palabras hubieran estado atoradas por años. He tratado de ocultarlo. He intentado seguir adelante. Pero no puedo. Tenía que decir la verdad hoy, aquí, frente a todos. Yo quería gritar. Quería decirle que se callara, que parara. Pero estaba paralizado. Sentía que el mundo se venía abajo y no podía mover un solo músculo. Todo lo que podía hacer era quedarme ahí parado, mirando cómo destrozaba uno de los días más importantes de mi vida. La gente empezó a murmurar. Algunas caras eran de incomodidad, otras de lástima. Vi a mi madre con la mano en la boca, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. La vergüenza me caló hasta los huesos. Leo se acercó, con una cara que no había visto nunca en él. Te juro que no sabía nada de esto, me dijo en voz baja. Pero en ese momento, sus palabras no significaban nada. El daño ya estaba hecho. Clara bajó del escenario y se perdió entre la gente. Leo intentó ir tras ella, pero lo detuve con una mano firme. Déjala ir, le dije con frialdad. Esto ya no tiene nada que ver contigo. Sin decir nada más, salí del lugar. Afuera hacía frío, pero ni lo sentía. Caminé sin rumbo fijo, tratando de entender cómo todo había llegado a esto. No podía dejar de hacerme preguntas, ¿cómo no vi venir algo así? ¿Cómo pude ser tan ciego? Fui directo al hotel donde estaba hospedado. Durante el camino, mi teléfono no paraba de sonar. Llamadas, mensajes, notificaciones. Todos querían saber qué había pasado, si estaba bien. Pero no podía hablar con nadie. No tenía fuerza para eso. Tiré el teléfono en la cama apenas entré a la habitación y me senté, en completo silencio, mientras las palabras de Clara se repetían en mi cabeza una y otra vez. Siempre estuve loco por Leo. Cada vez que pensaba en ella, sentía como si algo me atravesara el pecho, como un dolor que no aflojaba. Jamás imaginé que algo así pudiera pasarme, y mucho menos por culpa de la gente en la que más confiaba. Después de quedarme en silencio un buen rato, la rabia empezó a hervirme por dentro. ¿Cómo pudo Clara hacerme algo así, y justo delante de todos? Y peor todavía, ¿cómo no me di cuenta antes?
Siempre supe que Clara y Leo se llevaban bien, pero jamás se me pasó por la cabeza que pudiera haber algo más entre ellos. Esa noche, Leo intentó llamarme varias veces. Ignoré todas sus llamadas. Clara también me mandó mensajes, aunque solo llegué a leer las primeras palabras de uno antes de bloquearla. Por favor, déjame explicarte, ni ganas de escuchar sus excusas tenía. Nada de lo que dijera iba a cambiar lo que ya había hecho. Había hecho un papelón frente a todos, pero más que nada, había hecho pedazos mi confianza. A la mañana siguiente me desperté con un dolor de cabeza tremendo. No sabía si era por la falta de sueño o por todo lo que venía cargando por dentro. Revisé el celular y vi que las llamadas perdidas seguían llegando. Mi mamá me había mandado un texto larguísimo, preocupada, preguntándome dónde estaba y rogándome que la llamara. Mi hermana menor también me había escrito. Decía que si necesitaba, estaba lista para darle una buena paliza a Clara. Incluso mi papá, que normalmente es más reservado, me dejó un mensaje de voz diciendo que lo que hizo Clara era imperdonable y que él estaba de mi lado. Agradecí en el alma tener a mi familia ahí para mí, pero en ese momento, no quería ver ni hablar con nadie. Al final, mi mamá insistió tanto que terminé contestándole. Le dije que estaba bien, aunque ni yo me creía esa mentira. Le expliqué que necesitaba tiempo para procesar todo esto. Ella lo entendió y no volvió a presionar. Pero Leo no se daba por vencido. Después de su 10ª llamada del día, al final, decidí contestar. Sentí que necesitaba escuchar lo que tuviera que decir, aunque ya tenía claro que nada iba a justificar lo que pasó. Te juro que no sabía nada de esto, fue lo primero que me dijo Leo. Se le notaba la sinceridad en la voz, pero igual no podía dejar de sospechar. Como que no sabías, Leo, le solté, haciendo un esfuerzo enorme por no explotar, aunque la bronca me temblaba en la garganta. Clara no dijo que simplemente se enamoró de vos. Dijo que llevaba años sintiendo algo por ti. ¿De verdad nunca te diste cuenta? Leo se quedó callado unos segundos, y por un momento pensé que iba a cortar. Finalmente respondió, la verdad, no. Me dijo que siempre se habían llevado bien, pero que nunca pensó que ella lo viera con otros ojos. Me juró que si se hubiera dado cuenta, me lo habría dicho. Quería creerle, de verdad, pero mi cabeza estaba hecha un lío de dudas. Había demasiadas situaciones que, de repente, parecían tener otro sentido. Las risas compartidas, las miradas, esas veces en que Clara parecía más interesada en llamar su atención que la mía. ¿Cómo no lo vi antes? ¿Y ahora qué, Leo?, terminé preguntando. ¿Qué se supone que haga con todo esto? Ella arruinó mi boda. Me dejó en ridículo delante de todo el mundo. ¿Y todo por estar enamorada de ti? Leo no supo qué decir. Solo me dijo que lo único que tenía claro era que no quería perder nuestra amistad. Que pase lo que pase, él estaba ahí para mí. No le respondí. Colgué sin decir nada. Por más que quisiera creerle, en ese momento no sabía ni qué sentir por él. Leo había sido mi mejor amigo durante años, pero ahora, no podía separarlo del dolor que me provocó Clara. 2 días después del caos, me llegó un mensaje inesperado de uno de los hermanos de Clara. Me pedía que hablara con ella, que estaba hecha pedazos y que necesitaba contarme su versión. Mi primera reacción fue negarme, pero había una parte de mí que todavía necesitaba respuestas. Tenía que entender por qué hizo algo tan hiriente. Acordamos encontrarnos en una cafetería alejada del centro, donde sabíamos que no íbamos a cruzarnos con nadie conocido. Cuando Clara llegó, apenas pude mirarla a los ojos. Estaba destrozada, con la cara hinchada de tanto llorar, pero no sentí pena. Todo lo que veía frente a mí era a la mujer que había quebrado mi confianza. Gracias por venir, murmuró, sentándose al otro lado de la mesa. No dije una palabra. Solo esperé que hablara. Sabía que lo que dijera tendría que ser realmente fuerte para moverme un poco. Tomó un sorbo de café y finalmente empezó. Sé que lo que hice estuvo mal, dijo bajito. No hay forma de justificar lo que pasó en la boda. Pero nunca fue mi intención herirte. Entonces explícame, le solté, sintiendo cómo se me calentaba la sangre otra vez. Si no querías hacerme daño, ¿por qué me dejaste en ridículo así? ¿Por qué no me dijiste la verdad antes de llegar tan lejos? Clara respiró profundo,
como buscando fuerzas para hablar. Me dijo que nunca supo cómo decirme lo que sentía. Que durante años trató de enterrar sus sentimientos por Leo. Que pensó que si se casaba conmigo, todo eso se le iba a pasar. Pero cuando llegó el gran día, ya no pudo seguir fingiendo. No pudo seguir mintiéndose a sí misma, ni a mí. Sus palabras me partían. No solo había usado nuestra relación como un intento de tapar lo que sentía por otro, sino que además eligió el peor momento posible para confesarlo. Era una mezcla de rabia y tristeza tan grande que no sabía cómo reaccionar. ¿Y ahora qué esperas de mí?, le pregunté al final, mirándola directamente. ¿Que te perdone, que entienda que estabas confundida? Clara bajó la mirada. No espero nada, respondió casi en un susurro. Solo quería decirte que lo siento de verdad. Me quedé callado. Parte de mí quería gritarle, sacarle todo lo que tenía dentro. Pero entendí que no valía la pena. Ella ya había hecho sus elecciones. Y yo tenía que hacer las mías. Me levanté y me fui, sin mirar atrás. No quedaba nada más que decir. Esa misma noche tomé la decisión, iba a seguir adelante con la anulación del matrimonio. Clara ya no iba a formar parte de mi vida. Y aunque no sabía qué hacer con lo que sentía por Leo, entendía que lo primero que necesitaba era alejarme. Pasaron varios días desde que hablé con Clara, pero lo que ocurrió seguía dándome vueltas como una piedra en el pecho. La vergüenza de lo que pasó frente a todos, la traición de alguien en quien confiaba, y esa sensación de que todo en mi vida se había salido de control, nada de eso desaparecía, ni siquiera un poco. Cada vez que revisaba mi teléfono, me encontraba con una nueva tanda de llamadas y mensajes. Algunos eran de amigos o familiares que solo querían saber cómo estaba, otros, de gente que ni siquiera había estado en la boda pero que ya se había enterado por chismes. Y, por supuesto, seguían apareciendo mensajes de Clara, aunque ya la había bloqueado por todos lados. Me di cuenta de que no podía seguir encerrado en mi departamento. Cada espacio me recordaba a ella. La mesa donde solíamos cenar, los cuadros que habíamos colgado juntos, hasta el sillón donde veíamos películas los viernes. Todo tenía su fantasma. Necesitaba irme. Necesitaba espacio. Así que pedí unos días libres en el trabajo. Tiré algo de ropa en una maleta y manejé hasta la cabaña de mis padres, allá arriba en las montañas. Siempre fue un lugar que me dio calma, lejos de la rutina y el ruido. Y en ese momento, más que nunca, necesitaba perderme en el silencio. Durante el camino, mi cabeza no paraba. No podía evitar preguntarme si Leo me había dicho toda la verdad. Quería creerle cuando juró que no sabía nada sobre los sentimientos de Clara, pero había cosas que no cuadraban. Las risas compartidas, los chistes privados, esas miradas que ahora, en retrospectiva, parecían esconder algo más. Aunque él dijo que nunca le correspondió, la duda se me había metido muy adentro, como una espina que no podía sacar. Cuando por fin llegué a la cabaña, me envolvió un alivio raro. No había nada que me recordara a mi antigua vida. Solo árboles, viento, pájaros, y el eco de mis propios pensamientos. Los primeros días allá fueron tranquilos. Me limité a caminar por el bosque, releer libros olvidados y dejar que el tiempo pasara sin apuro, intentando ordenar mi cabeza. Pero esa calma no iba a durar. Al cuarto día, mi celular sonó. Era Leo. Por un instante, estuve a punto de ignorarlo otra vez. Pero su insistencia, no sé, había algo en ella que me hizo pensar que tal vez tenía algo importante que decir. Atendí. ¿Qué querés, Leo? Le solté, sin molestarme en sonar amable. Ya no quedaba nada de la cercanía que solíamos tener. Por favor, solo escúchame, respondió enseguida, hablando rápido, como si temiera que le cortara. Sé que estás dolido, y tenés todo el derecho. Pero hay algo más que necesitas saber. Fruncí el ceño. Una mezcla de sospecha y curiosidad me revolvió el estómago. ¿Algo más? ¿A qué te referís? Hizo una pausa, como juntando coraje. Clara me escribió hace unos días. El corazón me dio un vuelco. ¿Y qué hiciste? Pregunté, más duro de lo que esperaba. No le contesté, se apuró a decir. Quiero que lo sepas. No tengo interés en ella. Nunca lo tuve.
Me dijo que Clara le había mandado un mensaje, diciendo que quería hablar, que necesitaba aclarar lo que pasó. Pero él no le respondió, y me lo contaba ahora porque sentía que yo tenía derecho a saber que ella seguía buscando contacto, incluso con él. Sentí como el estómago se me hacía un nudo. ¿Cómo podía Clara tener la cara de seguir escribiéndole después de lo que hizo? Pero también, no sabía bien qué pensar sobre por qué Leo me estaba contando esto recién ahora. ¿Quería ser transparente o había algo más? ¿Y por qué me lo decís ahora? Le pregunté. ¿Qué esperas que haga con esto? Solo quiero que sepas que estoy de tu lado, dijo Leo, con una urgencia en la voz que no había escuchado antes. Sé que la boda fue un desastre. Entiendo que estés enojado conmigo. Pero nunca fue mi intención herirte, jamás haría algo para traicionarte. Quiero ayudarte a salir de esto, si me dejas. Sus palabras me pegaron fuerte. Parte de mí quería creerle. Volver a sentir esa conexión que tuvimos durante tantos años. Pero la otra parte, la que seguía sangrando por dentro, no podía dejar de sentir desconfianza. Necesito tiempo, le dije al fin. No sé si puedo volver a confiar en vos como antes, pero te agradezco que me hayas contado esto. Se notó en su tono que aceptó mi respuesta con una mezcla de alivio y tristeza. Lo entiendo. Solo quiero que sepas que estoy acá, para lo que necesites. Después de cortar, me quedé ahí, en silencio. Tratando de procesar todo. Leo decía estar de mi lado, pero, ¿era suficiente con eso? ¿Podía ignorar todo lo que había pasado y simplemente reconstruir nuestra amistad? Mientras intentaba resolver mis pensamientos, me cayó otro golpe de esos que te dejan tambaleando. Mi hermana me llamó. Estaba furiosa. No sabes lo que me acaban de contar, me dijo. Uno de los invitados de la boda escuchó a Clara diciendo que vos malinterpretaste todo. ¿Qué? Respondí, sin entender. Que ella no estaba enamorada de Leo, que vos lo tomaste mal. Que solo estaba elogiándolo, y vos lo hiciste un escándalo. Me hervía la sangre. Eso es mentira, le dije, tratando de no gritar. Todos escucharon lo que dijo. No fue un malentendido. Lo que hizo fue humillarme. Lo sé, respondió ella. Pero pensé que tenías que saberlo. Porque la gente ya está empezando a repetir esa historia. Esa llamada me hizo abrir los ojos. No podía quedarme escondido mientras Clara inventaba una versión más cómoda de lo que pasó. Ya me había dejado en ridículo una vez, no iba a dejar que además me hiciera quedar como un loco exagerado. Esa noche, tomé una decisión. Era hora de volver. No podía seguir escapando mientras ella distorsionaba los hechos. Necesitaba dar la cara. Tenía que enfrentarla, hablar con Leo, y encarar las consecuencias de todo esto. Pero también sabía que no podía hacerlo a lo loco. Tenía que tener la cabeza fría, porque lo que venía después, iba a ser igual o más difícil que lo que ya había vivido. Una vez que volví a la ciudad, lo primero que supe que tenía que hacer era dejar bien claro lo que realmente había pasado. No quería que quedara ni un resquicio para malentendidos. Así que empecé por hablar con mis padres. Me senté con ellos y les conté todo, sin guardarme nada, lo que ocurrió en la boda. Lo que Leo me confesó sobre los intentos de Clara por contactarlo después, todo. Su reacción fue la que esperaba, mezcla de indignación y apoyo incondicional. Saber que contaba con ellos me dio un poco de fuerza, la que necesitaba para empezar a recomponer lo que se había quebrado. Después de eso, me tomé el tiempo de contactar a algunos de los invitados a la boda. Personas con las que tenía confianza y que, probablemente, habían oído los rumores que Clara andaba esparciendo. Quería que supieran la verdad, contada por mí, sin filtros, sin dramatismo, pero con claridad. No iba a dejar que Clara reescribiera la historia a su conveniencia. Mientras intentaba recuperar un poco el control sobre mi vida, también me di cuenta de que había una conversación pendiente que no podía seguir aplazando. Tenía que enfrentar lo que sentía por Leo. La incertidumbre me estaba comiendo por dentro, y sabía que no podía seguir así. Tarde o temprano, iba a tener que tomar una decisión sobre nuestra amistad. Ya en casa, volviendo a la rutina, me di cuenta de que no podía fingir que nada había pasado. Todo seguía ahí, pesando sobre mí. Pero al mismo tiempo,
Entendí que no podía permitir que lo que pasó en la boda definiera cada aspecto de lo que vendría después. Necesitaba respuestas. Necesitaba cerrar ese capítulo, como fuera. Decidí empezar por Leo. Durante años, había sido una constante en mi vida, un pilar. Si todavía había algo que salvar, tenía que ser capaz de mirarlo a la cara y hablar con honestidad. Así que lo llamé, y nos encontramos en un parque cerca de casa. Era un lugar tranquilo, discreto, perfecto para una charla que necesitaba ser sin máscaras. Cuando llegó, noté que tenía el mismo desgaste emocional que yo. Parecía cansado, derrotado, como si llevara días sin dormir bien. Se sentó sin decir nada al principio, pero después de un rato, habló. Gracias por venir, dijo, con un tono bajo. Sé que tenés preguntas, muchas. Y quiero responderlas con total sinceridad. Esta amistad para mí vale demasiado como para dejarla morir así. Asentí con la cabeza, aunque mantenía cierta distancia emocional. Todavía no sabía hasta qué punto podía confiar de nuevo. Solo quiero saber algo, Leo, empecé, directo. ¿Alguna vez sentiste algo por Clara? ¿O al menos sospechaste que ella estaba enamorada de vos antes de la boda? Negó sin dudar. Nunca sentí nada por ella, dijo firme. Y para serte honesto, jamás se me cruzó por la cabeza que tuviera sentimientos por mí. Siempre la vi como una amiga tuya, como parte del grupo. Pensé que estaba tan comprometida con vos como vos lo estabas con ella. Se detuvo un momento, respiró hondo, como buscando las palabras correctas. Pero ahora, mirando hacia atrás, hay actitudes que cobran otro sentido. Esos momentos en los que me buscaba solo a mí, cuando insistía en vernos sin vos, supongo que no quise verlo. Era más fácil ignorarlo que enfrentar lo que podría significar. Quise creerle. Su voz tenía ese tono de sinceridad que no puede fingirse, y más que excusas, lo que yo escuchaba era culpa. Aún así, la herida seguía abierta. Entonces, ¿por qué nunca me dijiste nada cuando empezaste a notar esas señales? Le pregunté, y esta vez no pude disimular la frustración. Tal vez todo esto se pudo haber evitado. Leo bajó la mirada y suspiró, como si cargara un peso. Porque no pensé que fuera algo real, admitió. Y porque no quería meterme en el medio. Yo sabía cuánto la querías, y la última cosa que quería era arruinar lo que ustedes tenían. Pensé que era solo mi imaginación. Pero ahora sé que fue un error quedarme callado. Nos quedamos callados los dos, procesando lo que acababa de decir. Me di cuenta de que estaba frente a una encrucijada. Podía quedarme aferrado al resentimiento y dejar que eso siguiera envenenándome, o podía tratar de sanar y ver si algo de nuestra amistad todavía podía rescatarse. Quiero creer en vos, Leo, le dije, después de un largo silencio. Pero no va a ser fácil. Va a llevar tiempo. Esto no es algo que se arregla de un día para otro. Asintió, con un gesto entre triste y aliviado. Lo entiendo. Estoy dispuesto a esperar lo que necesites. Y con eso, dimos por terminada la charla. No hubo abrazos ni promesas. Solo una pequeña rendija por la que, tal vez, con el tiempo, pudiera volver a entrar algo parecido a la confianza. No era el cierre que me hubiera gustado, pero sí, era al menos un paso en la dirección correcta. Mientras trataba de seguir adelante, los rumores que Clara había empezado a sembrar seguían dando vueltas por ahí. Cada tanto, alguien me escribía o me llamaba, algunos solo para ofrecerme su apoyo, otros por simple curiosidad, buscando escuchar mi versión de lo que pasó. Aunque me incomodaba tener que justificarme por algo que no había provocado, decidí que lo mejor era hablar claro. Tomé la iniciativa y organicé una reunión sencilla, sin formalidades, con amigos cercanos y familiares que estuvieron presentes en la boda. Necesitaba que escucharan la verdad directamente de mí, sin distorsiones ni dobles versiones. Les conté todo con calma, lo que Clara confesó ese día, cómo trató de cambiar la historia después y cómo, incluso después de todo, siguió intentando comunicarse con Leo. Me aseguré de aclarar que él no le correspondió en ningún momento, que se mantuvo firme y no quiso saber nada con ella. Mi mamá, que ya venía indignada desde el principio, aprovechó la ocasión para dejar su posición bien clara frente a todos. Ella perdió su oportunidad de hablar cuando eligió humillarte frente a todos, dijo con esa firmeza que solo una madre puede tener.
Ahora solo quiere salvarse a sí misma, pero todos sabemos lo que realmente pasó. Por suerte, la mayoría me creyó. Incluso aquellos que al principio dudaron un poco, empezaron a ver a Clara con otros ojos. Y así, de a poco, los chismes se fueron apagando. Aunque, claro, siempre quedan algunos ecos. Nunca desaparecen del todo. Unos días más tarde, recibí algo que no esperaba, un correo electrónico de Clara. Ya había intentado hablar conmigo por todos los medios posibles, y yo la había ignorado en cada intento. Pero esa vez, por alguna razón, decidí abrirlo. Tal vez porque necesitaba cerrar el capítulo de una vez por todas. Saber si había algo más que ella quisiera soltar. El correo era largo, lleno de disculpas. Clara reconocía que había manejado todo de la peor forma posible. Decía que nunca quiso lastimarme, que lo que dijo en la boda fue un impulso, un momento de confusión, y que desde entonces no había hecho más que arrepentirse. Pero hubo una frase que se me quedó grabada: espero que algún día puedas perdonarme, pero entiendo si nunca lo haces. Solo quiero que sepas que siempre quise lo mejor para vos, aunque fallé completamente en demostrarlo. Por un momento, pensé en contestarle. Pero al final, no lo hice. No valía la pena. Ella había hecho su elección, y yo la mía. No quedaba nada más por decir. Lo más sano para ambos era seguir por caminos diferentes, sin mirar atrás. En los meses siguientes, me dediqué a reconstruirme. Empecé a enfocarme en el trabajo, a pasar más tiempo con mis amigos, con mi familia. Aunque había días en los que los recuerdos de la boda todavía me perseguían, lentamente empecé a sentirme más como yo mismo. Leo y yo seguimos en contacto. Nuestra amistad sobrevivió, pero no volvió a ser lo que era. Había una distancia entre nosotros que antes no existía. Aún así, los dos estábamos dispuestos a hacer el esfuerzo por mantener lo que quedaba en pie. Y lo más importante, aprendí a poner límites. A escuchar mi instinto cuando algo no me cerraba. Esta experiencia me dolió como pocas cosas en la vida, pero si algo bueno salió de todo esto, fue darme cuenta del valor de rodearme de personas que realmente me respetan, que me valoran sin condiciones.